Buenos días, autóctono de sábado de lluvia, está nublado para llover, agua, nieve y venga agua, nieve y agua y nieve. Ay. Nada, la matanza voy a tener que quitar los vídeos porque ya me lo han anunciado. En la página los he tenido que quitar. Se está poniendo la cosa que no se puede ya nada. Y nada más ya que paripé, paripé y paripé. Es lo que hay que hacer. No te dejan subir nada, Los dos. Los dos sancionados. Así que mirad. Vamos a ver qué pasa aquí. No sé quién será. Mandan aquí WhatsApp a tope. Un frío de nieve aquí en lo alto de la sierra. Un sábado por la mañana. Que yo me doy cuenta que desde que yo empecé a hacer vídeos esto de campo, que hay un montón de gente que hace vídeos de campo, hay muchos, pero hay muchos que son reales, pero hay otros que no enseñan esa realidad. Tienen todo granjas de pin y pong. Nunca los ves soldando, nunca los ves haciendo nada, simplemente hablando. Hemos hecho esto, vamos a hacer lo otro. Digo, parece que le han cortado aquí el alambre, vamos a ver. Y digo yo, es verdad, nunca lo ves ni haciendo el día a día así que yo hago, los problemas con la burocracia que tenemos todos los ganaderos, eso, bueno, la mayoría. No todos, pero muchísimos. Problemas que yo tengo los tienen muchísimos. En comunicaciones aquí del mundo rural, nunca los ves soldando y no os dais cuenta que todos los que hacen redes sociales, todos tienen estudios menos yo. Yo soy el único que ni tengo estudios, ni he... No sé qué pasa esta mañana aquí arriba que no hay cobertura. Se habrá movido el satélite con la nube. Pero eso no me da cuenta, todos tienen estudios. Todos, miradlo, todos tienen estudios. Menos yo. Esto no puede ser, vamos a poner... Si es que me tengo que ir ya. Estoy mal. Estoy cansado. Ayer deshacer los cochinos. Hay un frío agachado allí de costilla. Luego subo el vídeo. Vamos, en la página me los han denunciado. Ya los he tenido que quitar esta mañana. Había subido a la página y los he tenido que quitar. No se quedan guardados. Bueno, ahí en YouTube está el Tosmanta, no, sí está, ese sí. Pero es verdad, me he dado cuenta de anoche, me desperté a las 4 de la mañana pensando y digo, si es que todos estos que salen en las redes sociales son gente con estudio, gente como yo, analfabeto, de la tierra criado, de no tener nada y solo estoy yo. Así que te salen contando unas historias, como han estudiado tanto, pero no saben la realidad. Es que todos, y todos van de ganaderos a tope. Pero yo los veo que sí, que son ganaderos y tal. Pero son gente que le han heredado todo, o estudios, gente con estudios, ricos. Es que es verdad. El único que no tiene ni nada soy yo. Ni un estudio y ni dinero. Pero me he dado cuenta, sí. Nunca cuentan, nunca los ves haciendo una cosa. Yo nunca los veo, yo los sigo y nunca los veo ni soldando un hierro, ni los veo haciendo cosas. Los ves hablando. Y de las granjas de pin y pong. ¡Ay, qué bonito la vaquita, qué bonito no sé qué! Cosas que hacemos los de pueblo de verdad, no los hacen. Nunca los he visto desollando un animal. Yo, mirad, me habéis visto descuartizar todos jabalines, de todo. Cabritos, cabras. Esa gente nada, no hace nada. Son otra parte del mundo rural, son gente con estudios preparada que vive en el mundo rural. No tienen problemas con la burocracia. Nosotros, como yo, montones. Bueno, más que yo. Guerras en el mundo rural, montones. Pues esta gente que sale en las redes sociales, ninguno tiene nada de esos problemas. Todo es paz y amor. Todo bien, todo. Nunca los ven, ni nada. Si salen un día lloviendo, hacen un cachino vídeo. Qué frío hace esto por las mañanas, me cago en día. Ya está cambiando el tiempo, ya es tiempo de esto. Pero yo me doy cuenta de eso, todos tienen estudios, han heredado fincas, han heredado todo fuerte, pues yo he heredado para ir a olivos y hasta 4 olivos.
Pero así pobre como yo sin estudio, ni uno sabe hacer. O son el que no es enfermero veterinario, veterinaria, el que no es abogado y el que no es maestro. Y yo que soy, y como yo, lo que me pasa a mí, le pasa a cientos y cientos de ganaderos. Bueno, os lo podía decir, a cientos. Están para allá abajo las vacas, ya está. Voy a ir a Moraleja, que han venido mis cuñados de Suiza, que están para Suiza, que se van pronto para Suiza otra vez. Así que eso voy a hacer. Pero es verdad, me he estado dando cuenta anoche, digo, madre mía, si soy un desgraciado, no tengo estudios ninguno, ni tengo nada. Y esta gente está con estudios, pero a tope. Pero nunca los veo haciendo ni problemas con la administración. No, nunca. Cuando todos los ganaderos tenemos 200.000 problemas. 300.000 problemas. Aquí son todos problemas. Cosas buenas, os lo digo yo. La gente de sierra, a ganaderos de sierra como estoy yo, pocas cosas buenas nos pasan. Cuando no te mojas, esto, lo otro. Buah. Os voy a dejar porque esta mañana no tenemos internet. Cosas de sierra, mirad. Aquí en la sierra pasa lo que aquí no tenemos ni internet, hoy tengo solo este perro porque me duele la columna de estar ayer agachado pasando frío, desollando los cochinos. Luego se fueron a reconocer las lenguas y me dejaron solo. A mí y a otro hombrito allí ayudándome. Se largó mi sobrino y se largó los dos hombres a reconocer las lenguas. Date cuenta, date cuenta. Le digo yo, pero ¿cómo dónde va dos hombres con uno que vaya, tío? Tienen kilos de escolta. Menos madre mía. Ay, Dios mío. Ay. No tenemos internet, no tenemos nada. Todo el mundo rural se va a acabar. Aquí están estas. Tengo que echar para abajo, se vuelven a venir para acá. Tengo que poner las vallas. Ahora voy a Moraleja, voy a comprar alambre. Voy a buscar mallas y la voy a poner yo aquí. Voy a poner la que cortaron allí y allí voy a poner yo la alambrada, aunque luego la alcaldesa me denuncia, pero bueno. ¿Sabéis? Anoche llegué al pueblo, a casa, y pasé por la plaza y habían quitado en el verano, cuando entró la alcaldesa nueva, pues quitaron todas las señales de prohibido aparcar. Se podía aparcar en la calle allí bien, había buenos aparcamientos. Las quitó y toda la gente, ¡ay, qué bien que han quitado las señales! Ahora voy a aparcar yo anoche y digo, qué raro, ningún coche. Las han vuelto a poner, fíjate, quitan en el verano para que a los turistas no se les denuncie. Y luego a nosotros, a los autóctonos, nos ponen las señales para denunciarnos. Yo lo digo, esto no puede ser ya. Eso lo juro, ¿eh? Anoche llego y digo yo, qué raro que hay tanto aparcamiento, que no hay ningún coche allí. Cuando miro la señal de prohibido aparcar, y la quitó cuando entró la alcaldesa, en el verano la quitaron, para que los de Bilbao y los de San Sebastián y de Madrid tengan aparcamiento y no los denuncie la Guardia Civil. Se la quitaron. Y ahora para nosotros nos la han vuelto a poner para que aparques el coche a kilómetros. Yo os lo digo, que lo que están haciendo aquí no tiene nombre. No tiene nombre. Dan cerveza gratis a los del verano. Les montan ahí una fiesta todo el verano, fiesta gratis. Pero ¿esto qué es? Y a los del pueblo aquí, mira cómo andamos. Ya tengo que 200 euros me cuesta la malla. Tengo que comprarla y poner yo la malla ahí. Bueno, porque el ayuntamiento, ¿cómo va a venir un operario del ayuntamiento, por favor, a poner aquí que tienen la nave llena de rollos de malla? Uy, ¿cómo van a venir? Por favor. Esos temas, estas narices de esta gente. No, es verdad, estoy harto ya. Tanto de las redes sociales como del pueblo este. Las redes sociales, todos estos que salen potentes, todos con estudios, todos dicen, si hubieran estado como están los pobrecitos para aquí a campo toda la vida, comiendo aceitunas con el ni a escuela ni nada, trabajando, se te iban a quitar las bobas. Te se ha encontrado todo y
Es que defienden el mundo rural. Lo dicen, pero no lo defienden, porque no lo viven. Una persona que no vive en el mundo rural no lo defiende. Y la fuente, mira cómo están. A ver si le importan a nadie. O le importan las alambradas estas. Nada, solo le importa el turismo rural. Hoy qué de gente viene al pueblo, qué de gente. Bah. Yo cuando vi anoche la señal, digo, otra vez ha puesto esta muchacha la señal. ¿Tú estás mal de la cabeza, por favor? Si quitas unas señales de aparcar y todo el mundo te aplaude porque las has quitado. Luego ha ido con nocturnidad y levosía y las ha vuelto a poner. Tócatela. Porque lo mismo me han denunciado, pues ya parqué el coche anoche allí, a mí me da igual. Has pagado un montón de multas por aparcar mal, porque como te tienen todo prohibido aparcar, todo prohibido. Ahora en el verano las quitan todas. Uy, que vienen los turistas. Madre mía. Americanos. Pues esto igual. Nunca los verás haciendo nada de gente de campo. Nunca. Pues porque no son de campo, pero son de otra manera. Son ricos, con estudios guapos, altos y fuertes. Aquí tengo el aturdidor. El aturdidor. Ya está todo lleno de sangre, me cago en 10. La que liamos ayer. Por eso lo veo yo. Mucho de campo, de pueblo y no saben hacer nada. No, yo ni los veo nunca haciendo nada de cosas de campo. ¿Vosotros los veis? De tonterías de granjas de pinipón si los veis. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere es el paz y amor. Paz y amor, la realidad a nadie le gusta. Ya lo cantaba Escorbuto, la mentira es la que manda. Paz y amor, te montas una microgranja de juguetes y no te hace falta ni luchar con la administración y a vivir las redes sociales. En cambio, yo tengo una amiga que es ganadera de verdad. Y la muchacha también me lo dice que no se puede. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se puede! Me dice eso. Montijo es buena gente. En Montijo hay buena gente. Oh. Estoy cansado, ¿eh? Es que llevo 2 semanas de disgusto con la ternera. He empezado el año, pero mal. Ya me voy enderezando. Me voy enderezando poco a poco. Es que esto es un sin vivir, ¿eh? Un sin vivir. He empezado el año, pero mal. Bueno, ahora tengo el cumpleaños del niño y de Inés. El sábado iré a Piornar, a la fiesta de Piornar. Si no pasa nada. Si no, pues no voy. Y ahora vamos a picar la carne y mañana hacer el chorizo. Vamos a hacer eso, luego. Ahora voy al caballo y a Moraleja a buscar malla para poner ahí un poco de alambre. Me tengo que gastar 200 euros yo, porque si no, aquí no lo ponen, no lo preparan. Os lo digo que esto acaba mal, ¿eh? Os lo digo yo que esto está mal, pero va a acabar peor, ¿eh? Aquí todos los públicos la avasallan, pero si es que va a los médicos, va a una clínica privada. Mi mujer se operó ahí en Oviedo, donde Los Vegas. Pero es que hay ahí de gente, ¿sabes? Está aquello lleno y va todo deprisa. Vas aquí a un cacho hospital. Vamos, yo es que ayer me lo contó un hombre que estuvo con su mujer al hospital y me dice, no había nadie y nos tienen allí 7 horas esperando allí. Oh, y salen las enfermeras y los enfermeros que son los hijos del ciscampeador. Cualquiera le dice a una enfermera, te viene con no sé cuántas tijeras aquí metidas, no sé cuántos aparatos. Hoy que estamos estresados. Vas a cualquier clínica de pago y es que trabajan, aquí los tienen que controlar. Es que todo lo público es una vagancia pública total. Cualquier cacho papel de papeles de ganar se tiran meses. Cualquier proyecto que te tiene que firmar un funcionario se tira meses el proyecto parado.
pero vamos a ver una vagancia brutal. Brutal. Todo el problema que tenemos por los políticos y los funcionarios. Y el funcionario que quiere trabajar se come el trabajo de todos sus compañeros. Sus compañeros pasan de todo. Esto es un desbarajuste. Si da vergüenza ir a cualquier sitio, da vergüenza. Pero vergüenza, todos los funcionarios ahí. Y están todos reventados. Vas a un hospital de pago, a cualquier hospital, clínica privada, vas a ver un montón de gente y funcionando a tope. Pues entran unos, salen otros. Vete aquí, ahí te tiras horas ahí sentado en un cacho de taburete, esperando, te llegan las hijas del CIE, que parecen las hijas del CIE campeadores, los hijos, los enfermeros. Madre mía, ojo. Estamos a tope, hoy. Y están todo el rato hablando de bobas y de tontas, luego los escuchas ahí hablando y riéndose. ¿Y dónde está? Vamos, por favor. Y así todo, vas a hacer papeles. Vas a os lo digo, a cualquier oficina veterinaria y están todo el rato saliendo a tomar café y entrando, saliendo y entrando. Y van todos amargados, porque es que encima están amargados. Los ves que van con cara amargada porque están aburridos, porque como no trabajan ni hacen nada. Pero bueno, ellos se tienen pensado que trabajan mucho. Madre mía. Ahora están con esto de la pandemia. Tengo yo un amigo que es de esto médico, de lo que está enfermero. Estamos saturados. Hay un virus grandísimo. Ahí está no sé qué. Todo mentira, bobas y cuentos totales. Así de claro. Estaba ayer en un hospital y me lo estaba diciendo. Dice el hombre, que he estado de urgencia y me he tenido que tirar allí no sé cuántas horas y nada más estaba yo con la mujer. Y ahí ni salía enfermero ni salía nadie. Pero vamos a ver que cobran. Ahí me contó un enfermero, me ha dicho que un fin de semana en Corea 3.000 euros se gana. 3.000 euros por estarse de emergencia en el hospital de Corea. Un enfermero, me lo ha dicho a mí. Y dice que dice, estamos durmiendo. Y encima se ríen. Y luego tienes que ir a una clínica de pago, que encima de pagar la seguridad social que nos están arruinando estos políticos, que no puede ir a nada público. Aquí todo lo público roto, todas las alambras rotas, todo roto. Pero esto que es que los públicos de todo el mundo hay que espabilar, sino que no se pongan. Vamos, yo es que la hija mía se mete de médica de público y de esto de seguridad social o de algo, y la veo que se pone así, es que la desheredo. Hombre, hay que mirar por todo el mundo, por lo público y por lo... Vamos, que lo público es sagrado. Aquí no, aquí todo lo que sea público, tranquilo. Vas a hacer un proyecto que te lo tiene que firmar ya. Te hace el arquitecto el proyecto, lo mandas para allá. Uy. Empiezan ahí con las importancias que se dan. Uy, que hay que revisarlo bien. Se tira allí el bicho, el proyecto, 6 meses. 6 meses para revisar. Vamos. Esto lo digo yo. Lo mejor que hay, ser un parado mantenido sostenido. Me voy. Tenemos que hacer los chorizos, eso. Pero que todo es un engaño, que España cada vez todo más engaño. Lo he visto yo y cada vez más engaño y más todo el mundo darse una importancia. Ahí todo el mundo como si fueran marcas. Es que yo soy médico, es que yo soy veterinario, es que yo he estudiado no sé cuántas cosas. Que sí que está bien, pero ¿y qué? ¿Por qué hayas estudiado? ¿Ya eres un dios que no puedes trabajar? Pues no, tendrás que cumplir con tu trabajo, yo qué sé. No. Vete a un hospital. No. La liaron con la pandemia, había que aplaudir todas las noches porque estaban saturados. Y amor, habría un hospital en toda España saturado, o 2. Todo mentira, nos mandan ahí ahora vídeos de cuando de China, te los mandan. Yo os lo digo que este país se va a la mierda. Os lo digo, ¿verdad? Esto no tiene futuro. Aquí todo lo público es una cosa, todo lo que sea público, arrasar, va todo el mundo a arrasar con él. Y los políticos, eso para echar de comer aparte. Me voy, que estamos de matanza.